El domingo finalizó la audiencia pública para discutir lo que será el cuadro tarifario del servicio de gas. En principio todavía no está definido el tema de la luz. No es vinculante la audiencia pública, pero es una condición que exige la Constitución, con lo cual este paso que se había salteado obligó después a la Corte a fijar postura y al Gobierno Nacional a repensar cómo se iba a hacer este planteo de sacar subsidios y tratar de actualizar las tarifas, que en algunos casos uno reconoce que no estaban bien dispuestas o distribuidas porque hay gente que puede pagar otra tarifa de gas. Y hay otra gente que debería poder acceder a lo que son las tarifas subsidiadas. Es una discusión larga, profunda y también dentro de eso, cómo se implementa el nuevo aumento o el nuevo cuadro tarifario. Hubo una fuerte resistencia social en todo el país de estos aumentos que en un momento salieron y iban a ser superiores en algunos casos al 400 o 500%. Estamos con Alberto Muñoz de la Unión de Usuarios y Consumidores, una de las personas que habló acá en Rosario en esta audiencia pública. Bueno, la pregunta inicial es, ¿qué se cuestiona ahora de esta audiencia, digamos? ¿Qué es lo que va después definir lo que será el cuadro tarifario que Aranguren dijo estará listo para octubre? Bueno, esto es lo primero, ¿no? Lo procedimental. No es lo que le pidió la Corte. La Corte le pidió una audiencia pública. Una audiencia pública es eso, simplemente. Es pública. Esto implica tener información en tiempo adecuado. Muchas empresas colgaron informes muy precarios, 48 horas antes de la audiencia. No se nos dio el cuadro tarifario, por ejemplo, el que vamos a tener acá con Litoral Gas hasta el presente. No se nos precisó por qué se fijaba un precio para el gas en boca de pozo, de acuerdo a qué tabla de rentabilidad, de acuerdo a qué proceso de las empresas. Es decir, la información dejó mucho que desear, pero el gran problema llegó el viernes cuando vimos que todo se hacía con un criterio restrictivo y no de participación, ¿no? En Rosario hubo 200 anotados para hablar, solamente se dejó en la lista 16, o sea que se cercenó las voces de muchos ciudadanos, comerciantes, pymes, ciudadanos comunes, organizaciones de defensa del consumidor. Es decir, hubo un criterio de censurar. Ahora, el segundo tema es la prensa. ¿Cómo va a ser público algo si no se deja ingresar a la prensa? Bueno, se transmitió por televisión. Por internet. Pero no, eso es... Sí, la exposición de Aranguren, no lo que eran las exposiciones. Claro, yo digo, me parece, ¿no? Que para que algo sea público, el primer requisito es uno de los requisitos de la audiencia. Ahora, ¿esto modifica la información oficial que ustedes estaban demandando? Digo, ¿por qué este precio en boca de pozo? ¿Por qué otro? ¿Por qué un cuadro tarifario para esta distribuidora y otro? Digo, la presencia de más o menos oradores, ¿es una condición para que se den los datos que se están exigiendo o no? Siempre el procedimiento de audiencia le pone límites al gestor, al administrador, porque cuando el administrador tiene que explicar por qué, queda expuesto ante la población, ¿no? De hecho ya, el no haber aplicado el aumento desde enero hasta octubre, son 20.000 millones de pesos que quedaron en el bolsillo de las familias argentinas, solo en los hogares, ¿no? ¿Por qué? Por la participación, porque hubo muchos ciudadanos que firmaron una planilla, hubo ciudadanos que presentaron un recurso de amparo, hubo cámaras, hubo asociaciones. Entonces, la participación trae efectos. Pero vamos a la cuestión de fondo. Primero, nosotros nos oponemos a la propuesta que se hizo, porque aparte, primero, es contradictoria con lo que se dice. Se pone el mayor aumento al que menos tiene y al que menos consume, y el menor aumento al que más tiene y más consume. ¿Por qué? 230% para los sectores 1, 2 y 3, R1, R2, y 130% para el R4. O sea, el que más consume gas va a tener el menor aumento. Eso no es la matriz que nos dijeron, eso no es ahorrar energía. Entonces, punto 1. Punto 2, tender a poner en un mismo precio el gas que viene del exterior con el del interior es una política absolutamente contraria a los intereses de los ciudadanos y de la nación, porque el gas que viene de afuera, que se inyecta, que viene a través de barcos y se gasifica, es mucho más caro que el que se produce internamente. Entonces, esa cuestión de tratar de equilibrar ambos precios, primero no es real, porque el 70% del gas se produce internamente en el país.
o sea, solamente el 30 se produce por el que viene de Bolivia, que entre otras cosas es mucho más barato que el promedio que se pone. El de Bolivia está a $3,5 por millón de BTU y se está tratando de tender a uno de $7 por millón de BTU. Cuando la misma YPF dijo dijo en Nueva York que el precio que ellos tenían de producción es de $2 por millón de BTU. Entonces, tenemos un problema ahí de números que no nos cierra. Tenemos otro problema, que se está cortando una rodaja de lo que es el salario de todos los trabajadores, porque esto hay que ponerlo en un marco de aumento de gas, de luz, de aumentos de telefonía física, sí, de inflación, de agua, pero todo lo que es servicios a una familia le va a terminar desgajando el 20% de su poder adquisitivo. En general, en el mundo entero los servicios están subsidiados, ¿no? Lo que sea transporte, lo que sea energía y demás. Ahora, en nuestro país hay mucha gente que pudiendo pagar otra tarifa nunca la pagó. Vamos a eso. Y, digamos, esa situación se reconoce como injusta, incluso los más críticos a lo que es esta redistribución de lo que será la nueva tarifa del gas. Indudablemente había que rediscutir subsidios. Bien. No era razonable que un country de Pilar se le dejara más barato el gas, la luz, el agua. Lo de Buenos Aires es escandaloso por ser generosa en la declaración. Es una discriminación. Buenos Aires lo que pagaba por transporte, por luz, por gas. Indudablemente había que rediscutir subsidios, pero vuelvo a decir, no se está haciendo eso. Entonces, nosotros a una discusión de subsidios razonable que dijéramos, bueno, es cierto, sale, por ejemplo, la energía eléctrica, es más barata en Capital Federal, porque hay muchas cuentas por kilómetro cuadrado. ¿Pero eso quiere decir que tienen que pagar menos? No. ¿Por qué? Porque vivimos en una nación, no somos ciudadanos de segunda. Hay que equilibrar las tarifas. Entonces, porque... ¿Debería ser única la tarifa? Tendríamos que tener un precio único adaptado a las realidades regionales. Porque es cierto, si usted en Ushuaia no tiene gas, se muere. Claro. Entonces, tiene que haber particularidades regionales, pero el criterio tiene que ser equilibrar, porque todos somos ciudadanos de primera, no hay ciudadanos de primera y de segunda. A ver, tarifa social en el gobierno anterior, según dice la gente de Cambiemos, no había. Había tarifa social, pero no la que se está proponiendo ahora. La que se está proponiendo ahora es muy grande. Ahora, eso es un acierto o un problema. Yo digo lo siguiente, se está hablando de un 30%. Si la tarifa social tiene que ser de un 30% de la población, quiere decir que la tarifa es muy alta. Y lo peor es que si usted me explica por qué, a lo mejor tenemos que distribuir costos, pero usted no me está explicando por qué, señor ministro. Y yo quiero entrar en el meollo de la cuestión, que es el tema de la captura de quien tiene que regular, quien tiene que controlar por la industria que produce. Hay 10 funcionarios en el Ministerio de Energía que estuvieron hasta el año pasado en sectores de la empresa privada. Algunos siguen teniendo acciones y hoy están decidiendo sobre temas de esas empresas. Esto está prohibido en el mundo y acá también hay incompatibilidades. No es razonable que uno esté de los dos lados del mostrador, no por una cuestión de corrupción o de ilegalidad. Eso se discute en tema judicial. Yo lo que estoy hablando es de legitimidad. ¿Cómo le puedo creer si usted tiene acciones de una empresa cuando también está en el proceso de decisión, de concesiones, de precios sobre esa misma empresa? Entonces, este es el problema de fondo. En este sector de servicio público, cosa que en Estados Unidos, lo dice Joseph Stiglitz, premio Nobel, con mucha claridad desde un lado de la biblioteca, pero si usted quiere ir a un economista de la Escuela de Chicago como Stigler, también plantea lo mismo. La cooptación de las esferas de gobierno, de lo que tiene que ser regulación por parte de los regulados, por parte de las empresas, no le da transparencia al proceso y denigra la institución pública. Entonces, ese es un problema grande que tenemos que hay que superar. No se resuelve con que se renuncie a las acciones 3 días antes, porque cuando tomó la decisión de esta política tenía las acciones y porque además hay muchos otros funcionarios que están en eso. Entonces, nosotros queremos plantear, y de hecho se está planteando, ya hay abogados, por ejemplo en Salta, que han planteado amparos para que no se tenga en cuenta esto. La audiencia pública. La audiencia pública. Esta audiencia ha cercenado la participación de muchos ciudadanos, esta audiencia no ha tenido la información adecuada. Nosotros creemos que lo dijo clarito la Corte Suprema, no se tiene que hacer como que. La tarifa tiene que ser justa y razonable, porque si usted va en una dimensión, yo quiero alertar, se plantea dolarizar las tarifas.